Cuando lo crean esta mañana. Juan capítulo 1, versículo 14, y si lo va encontrando, váyase poniendo de pie para que leamos la palabra del Señor. Después oremos para que esta palabra sea de bendición sobre nuestras vidas y después escuchamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así, todos juntos, pónganse de pie, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una vez más hasta ahí. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La última vez. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sigamos, dice: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, en esta tarde queremos pedirte que esta palabra, Señor, sea de bendición en nuestra vida. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que se te dé toda la gloria, que se te dé toda la honra, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Siéntese por favor en esta mañana, tome su lugar. Si ya saludó a su hermano y usted se siente contento porque está su hermano en casa, también bendiga el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Amén. Hemos venido hablando acerca de lo que es la gloria de Jehová, es grande. Y yo creo que en esta mañana nosotros podemos darnos cuenta de que realmente tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que sobrepasa muchas cosas, ¿sí? La grandeza de Dios no la podemos incluso comparar con nada, porque nada lo puede asimilar, ¿verdad? O sea, no hay nada que en un momento dado digamos, no, pues tiene un 80% que se le acerca, por así decirlo. Y cuando nosotros te hablamos de la gloria de Dios, es algo que sí deberíamos de tomar en cuenta, porque es algo que Cristo Jesús la compartió con nosotros. No sé cuánto lo crean esta mañana, pero hoy le quiero demostrar que esa gloria Cristo la compartió con nosotros. ¿Estamos aquí? Ok, bueno, muy bien. En la mañana estábamos hablando algo acerca que tenemos que aprender a manejar, que son las dispensaciones. Cuando nosotros hablamos acerca de todos los periodos que dentro de lo que el Señor le marcó al ser humano, ¿sí? La dispensación de la inocencia, la dispensación del patriarcado, la dispensación de la ley, que fueron etapas diferentes. Ahora estamos disfrutando una etapa que se llama la dispensación de la gracia, y esa dispensación solamente una sola persona la hizo posible traerla, y ese fue Cristo Jesús. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, el Señor Jesucristo vivió 100% de una forma humana. 100% de una forma ¿qué? Humana. Tomaba sus siestas, comía lo que él quería en aquel tiempo. Y el Señor Jesucristo también tenía que trabajar. El Señor Jesucristo se tenía que trasladar a algún lado, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el Señor Jesucristo, cuando estaba entre nosotros, por eso este pasaje de la palabra del Señor, y vivió entre nosotros, tenemos que darnos cuenta de que el Señor Jesucristo jamás se aprovechó de lo que Él tenía en el cielo. Jamás llegó a la tierra diciendo: yo como Dios puedo hacer y deshacer lo que se me dé en gana. Él tenía que en un momento dado cumplir una etapa de su vida en el proceso. Por ejemplo, cuando es procreado por el Espíritu Santo, los 9 meses para venir a la tierra, ¿sí? Tuvo que ser amamantado, como muchas madres lo hacen con sus hijos. Y el Señor Jesucristo tuvo que ser en un momento dado también cambiado de pañales, creció, ¿verdad? No sé cómo haya sido el kinder de ellos, pero hoy el kinder de aquí es, la mamá tiene apenas 2 meses el chavito y ya lo manda al kinder. Entonces yo no sé si existía en aquellos tiempos ya ese tipo de crianza, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra forma de vida. A la edad de 12 años el Señor Jesucristo, ¿sí?, se vuelve a mencionar por primera vez. Según Mateo, dice la palabra del Señor que tenían que haber ido a la fiesta, ¿sí?, de Jerusalén. Va su padre, el Señor Jesucristo, y probablemente ya había algunos hermanos, ¿sí? Probablemente ya había algunos hermanos, ¿sí? Por lo menos la Biblia menciona a 3 de sus hermanos, ¿sí? Uno de ellos Santiago, ¿sí? Otro de ellos Judas. Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas. ¿Sí sabía eso? ¿Sí? Hermano, hijo de María con José. ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Sí, por lo menos se menciona Judas, ¿verdad? Y se menciona también una hermana que también probablemente se llamaba Salomé. Entonces el Señor Jesucristo convivió con sus hermanos, ¿ok?
Los que hemos tenido hijos, ¿sí? De repente nos damos cuenta de que entre los hermanos, como que de repente a la hora de comer, se hacen maldades, se hacen chistes, se hacen un chorro de cosas. La niñez del Señor Jesucristo no fue una niñez de que desde que estaba chiquito decían, te pones a orar porque tú algún día vas a cumplir una misión. No, fue una niñez normal. Diga conmigo, una niñez normal. Hacía maldades. ¿Qué? ¿Por qué nos debe de asombrar? Esa era una niñez normal, ¿no es cierto? Usted sabe identificar quién es el hijo que más maldades hace, ¿no es cierto? Y de repente hasta cae gordo. ¿Sí o no? Claro. Así, mire, yo le quiero confesar algo en esta mañana. Yo tengo una descalabrada de un cucharazo. ¿Sí? ¿Y quién cree que me lo dio ese cucharazo? Como más o menos a los 8 años, en una ocasión en la hora de la comida, se me ocurrió hacerles reír a mis hermanas y no parábamos de reír. Entonces mi mamá me dijo, ya párale, porque yo era el que estaba provocando eso, ¿sí? Y pues esas cosas que de repente tenemos como los ataques de risa, ¿verdad? Yo me seguí riendo y cuando yo vi que mi mamá agarró una cuchara, quise salir corriendo, pero nadie en cuenta con que las mamás se entrenan con la chancla, ¿verdad? Y tienen puntería. Y me lo aventó y me descalabró, ¿eh? Yo sé que algún día me va a pedir perdón. Pero bueno, eso se lo dejo a la conciencia. Ok. Creo que la etapa en la que muchas veces nos damos cuenta de cómo el Señor Jesucristo, el evangelista Juan, ¿sí?, escribe la grandeza de Dios, nadie la ha descrito así como lo describe Juan. Mateo, por ejemplo, hace ver al Señor Jesucristo haciendo milagros. Tenía una etapa muy diferente de su vida. El evangelio de Marcos de repente entra en acción y no dice nada de la niñez de Cristo, pero sí hace mención de repente cómo el Señor Jesucristo, después de ser bautizado y después de ser llevado al desierto para ser tentado, él empieza un ministerio de llevar a la gente, como el apóstol Pedro, de un arrepentimiento a un cambio genuino. Eso hace Marcos, ¿sí? Y Marcos nos habla de un evangelio, de los evangelios más cortos es el de Marcos. Pero Marcos describe al Señor Jesucristo de la forma más natural que nosotros la podamos ver. Cuando usted se da cuenta y empieza a leer Marcos y después lo compara con el evangelio de Juan, Juan empieza hablando de la grandeza del Señor Jesucristo, de lo que en un momento dado él vio, él sintió estando caminando con ellos. Y Juan empieza diciendo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con él. Por él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas, y nada de lo que ahora existe no hubiera existido si no fuese por él, ¿sí? Entonces así empieza describiendo Juan la grandeza del Señor Jesucristo. Ahora quiero que entienda algo bien importante que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver esto, mis hermanos. Los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan están basados también en muchas partes de las escrituras. ¿En muchas partes de qué? De la escritura. Por eso, por ejemplo, Mateo dice, como dice el profeta Isaías, ¿sí? Como dice el profeta ¿qué? Isaías, y hacen mención, ¿ok? Juan no tiene ese detalle, pero no tiene ese detalle por lo que vuelvo a decir. ¿Qué es lo que hace ver Juan en este versículo 14? ¿La gloria de quién? ¿La gloria de quién? De Dios. Vámonos a Isaías capítulo 6. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta prédica en esta mañana? Que usted aprenda a ver la gloria de Dios. Amén. En cada circunstancia, por muy difícil, la gloria de Dios se puede manifestar en su vida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Juan capítulo 6. No, perdón, Isaías capítulo 6. Estaba yo viendo a ver si estaban despiertos. Yo sé que hace frío y algunos quisieran tener un café ahorita. ¿Ok? Bueno, muy bien. Dice la palabra del Señor, dice, en el año en que murió el rey ¿qué? Usías. ¿Usted sabe quién era el rey Usías?
¿Sí? ¿Cuántos años vivió el rey Usías? ¿Ya vio? Entonces, mire, existió un rey en el tiempo de Isaías. Era el rey Usías. ¿Sí? No lo investiguen, no se desvíe de la predicación. Pero, ¿por qué en un momento dado nosotros podemos marcar esto? Por ejemplo, hoy nosotros tenemos fechas. ¿Estamos acá? ¿Sí o no? Para nosotros es muy importante 15 de septiembre. Pues como mexicanos sí es importante, ¿verdad? 16 de septiembre, más si cae entre semana, ¿a poco no? ¿Verdad? Eso, y más si cae, por ejemplo, viernes o lunes, el puentezote que se hace, ¿verdad? Hay gente que es muy importante su cumpleaños, ¿sí? Y no se le olvida su cumpleaños. Es más, hasta dicen, dentro de unos cuantos días alguien muy precioso va a cumplir años. ¿Qué nos importa? O sea, y así lo hacen ver, ¿no? Pero para ellos es importante su fecha, ¿no es cierto? Ok, póngame atención en esto. Hay un detalle, jamás en la Biblia se menciona el día en que Cristo nació. No se menciona. ¿O sí se menciona? Porque si usted piensa que nació el 24 de diciembre, quítese de la idolatría de su corazón. Eso es paganismo. Jesús jamás nació el 24 de diciembre. Ese día yo le voy a decir y le voy a mencionar por ejemplo 3 que nacieron ese día. Tamuz, ¿sí? Fue uno de los que nacieron. Otro de los que nacieron ese día es un dios egipcio, ¿sí? Pero también hay un dios mexicano que nació el 24 de diciembre. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que no es Jesús el que nace el 24 de diciembre, mis hermanos. Jesús nace por las fechas de septiembre, ¿sí? Ahora, ¿lo puede comprobar bíblicamente? Claro. Si usted lee bien, claramente, ¿sí? Se menciona y tiene un principio para entender esto, ¿sí? Cuando entra Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, ¿sí? Empieza una fecha muy importante cuando le toca ministrar en el templo. ¿A quién? A Zacarías. De ahí se saca una fecha que a él le dicen que su mujer Elizabeth va a quedar ¿qué? Embarazada. ¿Estamos de acuerdo? De ahí usted va contando acerca de eso. Después de Zacarías viene la visita del ángel Gabriel hacia María y le dice que va a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Y cuando María queda embarazada va a visitar a su pariente Elizabeth, que era su prima. Y Elizabeth para ese tiempo, ¿cuánto tiempo llevaba de embarazo? 6 meses. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. O sea, a Elizabeth dentro de 3 meses iba a nacer ¿quién? Juan el Bautista. Entonces, entre Jesús y Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo de diferencia nada más existe? 6 meses. ¿Estamos aquí? Ya después, sacando todas esas fechas, le va a llegar el calendario al mes de septiembre. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, ¿por qué le estoy mencionando eso? Porque, por ejemplo, el profeta Isaías sí hace mención que apenas llevaba 2 años muerto el rey ¿qué? A ver, ¿qué dice ahí? Usías. ¿Cuántos años ya llevaba muerto? 2 años. Por eso es muy importante de lo que estamos leyendo. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. ¿Qué vio Isaías? Al Señor sentado sobre ¿qué? Alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? ¿Cuántas alas? ¿De quién está describiendo? De los serafines. ¿Sí? Ok. Serafín no es aquella novela que salió de un angelito gordito y con unas alitas. Así no son los ángeles. ¿Ok? Bueno, más bien aquí estamos hablando de un serafín. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si usted busca en la Biblia qué es serafín, se va a sorprender de lo que es un serafín según la palabra de Dios. Y búsquelo en el original. ¿Cuántas alas tiene un serafín? 6 alas. ¿Cuántas alas tiene un serafín? ¿Cuántas alas tiene un serafín? 2 ¿para qué? Para cubrir su rostro. 2 ¿para qué? Cubrir sus qué. Y 2 para
y dos para volar. ¿Ok? ¿Estábamos ahí? Ahora, el versículo 3, por favor, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su ¿qué? A ver, ¿qué según lo que dice aquí Isaías tiene la tierra? La gloria de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Juan 1:14 dice: vimos su gloria. ¿Vimos su qué? Su gloria. A diferencia entre lo que sucede con Isaías y lo que sucede Juan, tiene mucho que ver con el versículo 4 de Isaías. El 4, por favor. 6:4, cabina. Pongan atención, dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy ¿qué? Muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Isaías se iba a considerar una persona que podía morir en ese momento? Por ver la gloria de Dios, al Señor. ¿Ok? ¿Han visto mis ojos qué? Han visto mis ojos. ¿Dónde me quedé? Mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, para ese tiempo, Isaías describe cómo se quita su inmundicia. ¿Cómo se quita su inmundicia? Uno de los serafines va al altar donde están, toma un carbón encendido y se lo pone en los labios del profeta Isaías. ¿Sí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? De ahí Isaías empieza su ministerio a proclamar las grandezas de Dios. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Bueno, muy bien. Quiero decirle algo. En este tiempo ya no necesita que le traigan un carbón encendido para ponérselo en los labios. Si usted lo quiere es otra cosa, pero no necesita eso. Hoy vamos a ver cómo sí podemos disfrutar de la gloria de Dios. ¿Está aquí, mis hermanos? A ver, yo le hago una pregunta. ¿No le gustaría que este texto sea una realidad? Toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Ok. Vamos a Juan capítulo 2, porque es el que está describiendo la gloria de Dios, Juan. ¿Ok? Amén. ¿A cuántos les gustan las bodas? ¿A cuántos les gustaría que ya los casáramos? Padre, gloria a Dios. Tenemos que hacer ayuno y oración. A ver, los casados, levanten la mano. Vamos a tener que hacer ayuno y oración porque los que vamos a casar. Según Juan, el primer milagro de Cristo. ¿Según quién? Juan. ¿Según quién? Juan. Es el primero que describe el primer milagro. Esto sucede en unas bodas. Todos conocemos que se convierte el agua. Jesús convierte el agua en vino. Jesús convierte el agua en vino. ¿Ok? A veces nosotros vemos esto y queremos que en un momento dado el milagro sea lo más grande que sucede en ese momento. Pero para Juan hay algún detalle que sucede aquí. Lo que va a describir Juan sí es el milagro de con la conversión del agua en vino y la forma en que Jesús lo hace. Lo hace en 12 cántaros que se usaban para poner agua para que la gente tomara de ese lugarcito con otro recipiente y se lavara los ¿qué? Se lavara los ¿qué? Los pies. Entonces esos cilindros o esos, como le quiera ponerle, barriles o lo que quiera usted, ¿sí? ¿A qué sabía? A que eso, no sé, o sea, era para que se lavara la gente los pies. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana? ¿Ok? ¿Sí?
Cristo pudo haber hecho este milagro en otro tipo de recipiente, pero lo hace para manifestar su gloria. ¿Sí? Para manifestar su ¿qué? Para manifestar su ¿qué? Su gloria. En algo que en un momento dado, si a usted le dicen que está tomando agua de algo que no le gustaría, no la tomaría. ¿Sigue aquí mi hermano? ¿Sigue aquí mi hermano? ¿Sigue aquí? Por eso es que no se menciona desde el comienzo dónde se hace el milagro. Lo único que toman en cuenta es que era el mejor, porque Dios así manifiesta su gloria. Él hace algo donde no nadie lo haría, lo mejor. ¿Sigue aquí mi hermano? Ok, vamos a dar rápido a leerlo en esta mañana. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Qué día estamos hablando aquí? ¿Qué día? Martes. ¿Qué día? ¿Qué día? Primer día de la semana para el pueblo judío es domingo. Segundo, lunes. ¿Qué día? Y si era 13, ¿quién se casaría? Martes 13. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus ¿qué? ¿Y sus qué? ¿Cuántas personas ya habían ido a la boda? A la boda, perdón. ¿Cuántas personas ya habían ido? No, mi hermano. Jesús para ese momento nada más tenía 3 discípulos. Y él eran 4. Uno de ellos era Juan. Qué interesante es eso, ¿no? Entonces ese es el detalle por qué Mateo no lo escribe. ¿Por qué Lucas tampoco lo menciona? No estaban. Bueno, en primer lugar, Lucas y Marcos nunca estuvieron con Jesús. Ellos escucharon de Jesús. Pero Mateo sí caminó con Jesús. Pero él no estuvo en esta boda. ¿No es interesante eso? Que lo que manifiesta aquí Juan es lo siguiente, dice: estaban Jesús y también con ¿dónde voy? En el 2. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido qué? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os ¿qué? Haced todo lo que os ¿qué? Os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de ¿qué? De la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron. ¿Hasta dónde? ¿Cuántas tinajas iban a llenar? 6. ¿Con cuántos cántaros? 2 o 3. ¿Ya estamos aquí, mis hermanos? Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, cuando ya están borrachos, cuando ya no tienen conciencia, cuando ya están por perderse, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino ¿hasta qué? Hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó. ¿Qué manifestó Jesús? ¿Qué manifestó Jesús? ¿Qué manifestó Jesús? Su gloria. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana, mi hermano. La presencia de Dios, la gloria de Dios es algo que puede ser real todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no hay cambios? Porque aquí hay unos discípulos que empiezan a creer más en Jesús. Porque no vieron el agua convertirse en vino, vieron la gloria. ¿La qué? La gloria de Dios. Cuando Isaías
estaba viendo esta visión de cómo se manifestaba la gloria de Dios, él tuvo miedo. Ahora la gloria de Dios empezaba a caminar entre la gente. Era Cristo mismo en persona. Y se empezaba a mover como cualquier otra cosa. ¿Y sabe qué? La iglesia debería de ser el canal de la gloria de Dios. Los milagros deberían de ser algo natural todos los días para nosotros en nuestras vidas. Ver lo que Dios está haciendo. Pero hoy hay gente que todavía se atreve a decir que los milagros ya cesaron, que los milagros ya no son reales, que fueron para el tiempo de los discípulos, que fueron para el tiempo de otra etapa, que por eso Dios nos dejó a los médicos, si ellos son los que menos quieren que se sane usted. Entre más enfermo usted se siga, va a tener ganancia ese doctor. Pero si nosotros entendemos en esta mañana cómo caminar en la gloria de Dios, porque la tierra está llena de su gloria, tenemos que saber cómo es que ellos aprendieron a ver la gloria de Dios. Y yo quiero decirle algo, mi hermano. Cada uno de los que estamos aquí, por lo menos ha tenido algo maravilloso de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay quienes nos han quitado a nosotros un lenguaje muy corriente, muy grosero. Y eso es algo de lo que es la gloria de Dios. Y todos los días nosotros podemos caminar en eso, mi hermano. Entonces cuando Juan empieza a escribir en el capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria, y vimos su gloria. Gloria como de ¿quién? Del unigénito. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. ¿Ok? ¿Sigue aquí, mi hermano? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Amén. Ok. De Juan 1 a Juan 6, más o menos, hay un periodo de los primeros 2 años de Jesús. Después de Juan 6 a Juan capítulo 10, me parece, 10 o 11, es el tercer año. Pero después Juan describe nada más los últimos 6 días de Jesús en la tierra. Y se lleva muchos capítulos. Se lleva muchos capítulos. Pero lo que vamos a leer en esta tarde, ¿sí?, es una de las cosas que como humanamente uno no quisiera pasar. Los tiempos de depresión no es nada agradable, mis hermanos. A veces en los tiempos de depresión se desea hasta morirse. Uno anhela la muerte. Son situaciones difíciles en las que muchas veces de repente el enemigo se aprovecha de algo así. Y llegan etapas, llegan lapsos en que se invade tanto el temor que muchas veces no sentimos cómo poder salir de esas situaciones. Sin embargo, aquí en este capítulo que vamos a leer de Juan capítulo 17, ¿sí?, el Señor Jesucristo, humanamente hablando, ¿sí?, Él busca lo que siempre le dio resultado a Él. ¿Y sabe qué era? Ir delante de su Padre, estar con su Padre, orar. Y se los enseñaba a sus discípulos y se los enseñaba a sus discípulos. Ahora, ¿ya lo tienen ahí? Juan capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Para qué queremos glorificar a Dios en el cielo?
¿Para qué queremos empezar a disfrutar algo? Y aquí lo podemos tener ya. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Desde cuándo disfrutaba Jesús la gloria de Dios? He manifestado tu nombre a los hombres del mundo me diste. Todos tuyos eran y me los dices y han guardado tu qué. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Proceden de qué? Todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Estamos aquí, mi hermano? Y aquí yo quiero que entendamos esto, mi hermano. Mucha gente no quiere ver la gloria de Dios porque lo que Dios le ha dado no lo usan para glorificar a Dios. Hay gente que tiene unos talentos impresionantes y se los dan mejor al mundo que a Dios. Y cuidado con esto, mi hermano, porque Samson es un ejemplo vivo de esto. Él iba a ser un hombre usado por Dios de una forma extraordinaria. No se conoce en la Biblia a otro que Dios le haya dado tanta fuerza como se la dio a Samson. Y Dios le dijo a sus padres: deberán de tener cuidado de que el muchacho no tome vino, de que el muchacho no coma nada inmundo, de que el muchacho no se corte el cabello. Y sus padres cumplieron con eso, mi hermano. Sus padres sí lo hicieron. Tuvieron cuidado de que este muchacho no se contaminara. Cuando entonces Samson perdió todo esto, cuando él decidió hacer lo que Dios no dice en su palabra. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Verdad? Era borracho. Comía de las cosas inmundas. Y por último llegó a perder lo que Dios le dijo que le iba a dar, su fuerza. No que el cabello diera la fuerza, sino la obediencia de no cortarse. Ahora yo quiero decirle algo, mi hermano. Toda palabra profética que viene de la boca de Dios está condicionada. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana, mi hermano? Pero cuando tú te mueves del propósito de Dios, entonces Dios pasa lo mismo que Samson. Cuando Dalila le vuelve a gritar la tercera vez y ya ha cortado el cabello, Samson, los filisteos, hay un detalle que dice ahí en el libro de los jueces. Dice: y Samson pensó que iba a ser igual que antes. Samson pensó, en otras palabras, que podía burlarse de Dios. Dios me tiene que respaldar. Dios lo tiene que hacer. Él pudo haber sido uno de los mejores jueces de Israel, porque se menciona incluso en Hebreos capítulo 11 a Samson. Pero terminó muriendo con sus propios enemigos. En el lugar donde sus enemigos murieron, también ahí murió Samson. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces lo que Dios nos ha puesto, nos ha dado, y lo que tenemos, se lo ofrecemos al mundo. Cuidado con eso. Cuidado con lo que Dios te ha dado, y tú mejor se lo das al mundo antes que a Dios. Juan está describiendo algo que está aquí, dice la palabra del Señor. La gloria que tú, Señor, me diste desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe quién entra ahí?
Nosotros. Porque antes de la fundación del mundo ya estábamos en el pensamiento de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Mucha gente se mueve del propósito de la palabra profética que Dios le da y por eso no se llega a cumplir esa palabra profética. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Bien. Sigamos con esta lectura. ¿En qué versículo me quedé? 6. Ahora han conocido que todas las cosas, en el 7, que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y has sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Lo leyó bien? La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué nos ha dado? ¿Cuál gloria? ¿Hacer milagros será para los pastores nada más? ¿Para quiénes? La gloria que me dices yo les he dado, para que sean uno. ¿Para que sean qué? Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Préstenme un mastamoscas, por favor. Otra vez dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué oración, qué oración tan poderosa. Dios aquí, el Señor Jesucristo aquí está pidiéndole al Padre, ¿sí se dio cuenta de qué? Que nos dé su gloria. Pero no solamente eso, que nosotros estemos ya con Él. ¿Sí me está siguiendo? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces llegamos a pensar que vamos a estar con Cristo cuando muramos? Y ese fue un error.
porque esta oración está declarando y está afirmando que ya el Señor quería para que yo, donde yo esté, ellos estén conmigo. Ellos estén conmigo. ¿Y dónde es ese lugar? A la diestra del Padre. ¿Dónde es ese lugar? ¿A la diestra de quién? A la diestra del Padre. Ahora, volvamos a Isaías 6. ¿Cuál es la visión de Isaías? Vi al Señor en el año que murió el rey Usías, ¿sí? Yo vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Ahí Isaías no podía todavía tener esta bendición tan grande que usted y yo sí podemos. La iglesia tiene que aprender a caminar en la ordenanza de Cristo. Cuando la iglesia aprenda a ver o a verse como lo que Cristo hizo que fuera la iglesia va a ser una institución poderosa, mis hermanos. El diablo tiembla con una iglesia que conoce lo que Cristo ganó para ella, lo que Cristo hizo realidad. Es el tiempo, mi hermano, en que nosotros dejemos de estar pensando, ay, ¿esto cuándo va a suceder? Eso ya es una realidad. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Juan por eso decía, vimos su gloria, vimos su gloria. Caminamos en esto, mis hermanos. A mí me hubiera gustado ver convertido el agua en vino, ¿no es cierto? Pero hoy yo quiero decirle esto: los milagros están al alcance de que usted le crea a Dios. Ahí están los milagros. Los milagros están para aquellos que creen en la gloria de Dios. Ahí están los milagros, mi hermano. Los milagros no están en aquellos que en un momento dado dicen, vamos a cantar para ver si los de la alabanza ponen esa bonita. ¿Cómo se llama? Ay, sí, sentí bonito el otro día, nos movíamos para acá y para allá. No. Le quiero decir algo, mi hermano. Usted hace descender la gloria de Dios. Entiéndalo, de verdad. Usted puede provocar que descienda la gloria de Dios. No es la música. No es que traigamos un super cantante. Dios quiere que usted haga eso. Que se esté moviendo. Que a veces nosotros tengamos que estar en momentos de adoración y mire, si alguien viene enfermo, esté sanando en ese momento, porque se está moviendo lo glorioso de Dios en medio de nosotros. Jesús sabía que venía como humano y Él manifestó su gloria. Él manifestó su gloria. El Señor Jesucristo siempre supo de dónde provenía. El Señor Jesucristo siempre supo cuál era su lugar. La iglesia debe de saber su lugar, mi hermano. La gloria de Dios es para los hijos. Es para que los hijos, como dice la palabra del Señor, coman del pan, no de las ¿qué? No de las. Los hijos deben de aprender a comer lo bueno de la palabra de Dios. Deje de escuchar prédicas que hablan mentiras, mi hermano. Que nada más, ay, es que yo no sé cómo salir de esa situación. Voy a poner al hermano fulano de tal para que me motive, para que declare. Créale a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Bueno, vamos al último versículo. Amén. Juan capítulo, no es cierto, perdón, ya se me fue. No es cierto. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 3.
Vamos a leer los 6 versículos primero. Amén. Ahora, póngame atención. Regáleme su atención para que vayamos terminando. Y después vamos a Efesios 4. Dice la palabra del Señor, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. No que seamos ¿qué? Competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde, mi hermano. ¿La gloria de Dios es alcanzable? Uy. ¿La gloria de Dios es alcanzable? A ver, de este lado, ¿la gloria de Dios es alcanzable? Sí. Pero tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros dejamos que Cristo sea el primer lugar en nuestra vida, esto se empieza a manifestar. ¿Ok? Pero póngame atención en esto, mi hermano. Pablo está describiéndose como una persona que no es competente de sí mismo. ¿Sigue aquí, mi hermano? ¿Sí? Ok. ¿Qué diferencia, por ejemplo, había entre Pablo y Pedro? ¿Qué diferencia había? ¿Pedro a qué se dedicaba? Era un pescador. Pescaba en el Sabbat, quebrantaba los mandamientos del Señor. Así de sencillo. Cuando Cristo lo encuentra, ¿sí?, manifiesta su gloria. Le pide prestada su ¿qué? ¿Cómo que su red? Padre de la gloria. Préstame tu red, Pedro, porque voy a agarrar aquí ¿Qué le pide prestada? Su barca. Predica Cristo desde una barca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, ¿estaba cansado Pedro? Sí, porque había pescado y no había habido ningún ¿qué? Resultado. Ok. Entonces de repente el Señor Jesucristo le dice a Pedro: boga mar adentro. ¿Sí? Y cuando ya están en mar adentro le dice: ahora echa tu red del lado derecho. ¿No es cierto? Ok. ¿Qué salieron? Una red llena de peces. Y dice la palabra del Señor según Marcos, dice: y Pedro cayó de rodillas diciéndole: aléjate de mí, Señor. Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Le suena como Isaías 6? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok, estamos acá. Pablo era un erudito de la enseñanza. Se sabía los 10 mandamientos mejor que usted y que yo. ¿Sí? Le decía: a ver, ¿cuál es el quinto mandamiento? No, él se lo sabía. ¿Sigue aquí? Ok, ¿estamos de acuerdo? Ok. Sin embargo, este hombre se sentía súper santo, el súper ungido de Dios, porque estaba persiguiendo a los que del camino. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Y sabe en qué consistía? En que los matara. Pablo no solamente vio morir a Esteban. Según el evangelio, bueno, no el evangelio, sino según Hechos, dice: y yo consentí en la muerte de muchos santos. Eso dice la palabra del Señor. Y yo consentí en la muerte de muchos santos. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, para humanamente, ¿quién calificaba más para ver la gloria de Dios? ¿Cómo que Pedro? ¿Ya vio?
Denle un zape al que dijo Pedro. ¿Quién calificaba para ver la gloria de Dios? Según Pablo, ¿no? Conocía la palabra, predicaba, metía a la cárcel a los que estaban en contra de la ley de Dios y todo eso. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Pero Pablo no vio el milagro de la pesca. ¿O sí lo vio? Pablo no vio convertirse el agua en vino. ¿O sí lo vio? No. Pablo no vio en un momento dado cómo había un muchachito que había ido a escuchar la prédica de Jesús y llevaba 5 panes y 2 peces. Y había una multitud de más de 5,000 personas. Y que cuando los discípulos le dijeron: ¿qué traes en esa canacita? 5 panes y 2 peces, dáselas al maestro. Vieron la gloria de Dios. Sigue aquí conmigo. Sigue aquí conmigo. Ahora yo quiero decirle algo, mi hermano. Fíjese lo que dice el versículo 6. Porque Pablo le dice: no me recomiendo yo solo. Pero dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Qué nos hizo? Ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De qué nos hizo ministros competentes? ¿Y qué es lo que tiene ese nuevo pacto? ¿Usted sabe lo que tiene ese nuevo pacto? El próximo domingo vamos a ver qué tiene ya ese nuevo pacto. Porque hoy usted tiene que disfrutar la gloria de Dios, pero en un nuevo pacto. Hay gente que no lo sabe disfrutar. Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Efesios capítulo 4. Apóyenme, grupo de alabanza, váyase subiendo. Efesios 4, del 1 al 11. ¿Ya tienen ahí? ¿Sí? Yo pues, preso en el Señor, ¿qué dice? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andes en la vocación. ¿Qué perdió Samson? Su vocación. Dios lo llamó a ser uno de los mejores jueces de su tiempo. Él pudo haber manifestado la gloria de Dios. Aquí nosotros como iglesia tenemos una vocación. ¿No dice que llevemos la palabra de Dios, que son las buenas noticias? Usted tiene el privilegio de ver la gloria de Dios. Porque si usted se atreve a predicar a Cristo y usted llega a una casa donde hay un enfermo, ¿quién cree que va a hacer? Pastor, le habla a usted. Ahí hay una persona que le crea lo que Dios dice en su palabra. Y vea lo que dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos. Yo sé que hay quienes no se prestan para esto, no quieren cooperar, pero tenemos que soportar con paciencia. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué pedía Jesús en el capítulo 17 de Juan? Que estén todos unidos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de ¿qué? De la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Usted está excluido de esto? ¿Usted se queda afuera? ¿O es para otros? Si usted no lo quiere, Dios lo puede dar a otro. ¿Sigue aquí conmigo? 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, es el infierno. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, que nada te falte. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano los santos. De verdad, levanten la mano los santos. Somos santos por Él. A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Y qué dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta prédica es para usted, mi hermano. Dios se la ha dado a usted en esta tarde. La gloria de Dios se puede disfrutar, se puede vivir. Usted se puede mover, porque esa es una profecía que ha sido dada. La tierra será llena de la gloria de Dios. Ahora yo quiero decirle algo. El mundo no la puede ver porque no lo entiende. Eso dice la palabra del Señor. Ellos prefieren sus conciertos mundanos, adorar lo que a Dios no le agrada. Y un día yo escuché a alguien, bueno, no escuché a alguien, nos contó alguien, a mi esposa y a mí, que ella escuchaba a su esposo orar y le decía: Señor, ¿por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no escucho esa voz con la que tú me hablabas? Y a lo largo del tiempo él se fue alejando cada día más de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y le empezó a gustar lo mundano, lo que es para los hijos de Dios. Por eso que cuando llega la mujer sirofenicia y le dice: Señor, mi hija está gravemente enferma, está siendo atormentada por demonios. Y cuando voltea a Jesús le dice: mira, no es bueno tomar del pan que es para los hijos y dárselas a los perrillos. Esa mujer logró algo. Si esa mujer que no era del pueblo del Señor lo logró, ¿cuánto puede lograr usted? Eso sí es real. Eso no tiene nada que ver con el evangelio de la falsa prosperidad, porque eso está aquí en la palabra de Dios. Pero usted tiene que ver lo que dice la palabra del Señor para que sí tenga sentido. Guárdalos en tu palabra. Guárdalos en tu palabra. La palabra de Dios tiene tanto poder que cuando el enemigo llega y le dice: tú estás enfermo, dice: pero su palabra dice. Su palabra dice. Tu palabra dice, Señor. Cuando el enemigo llega y te dice: tu hijo nunca va a cambiar, pero tu palabra dice, Señor. Y empieza a entrar esa atmósfera. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y se empieza a mover, mi hermano. Y se empieza a mover, se empieza a crear una atmósfera de la gloria de Dios. Y la casa se llenó del humo por la gloria de Dios. Póngase de pie en esta tarde. ¿Cuándo fue la última vez que usted disfrutó de la presencia de Dios, de su gloria? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor le habló a medianoche y le dijo: mira, aquí está la solución? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un milagro? ¿Cuándo fue la última vez que usted ya ni se acuerda? Pero aquí hay un Dios de milagros, un Dios real. Lo que para los hombres sí es imposible, para Dios todo es posible. Pero Dios quiere usar tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Dios quiere usar vasos donde deposite su gloria, donde sea posible que la gloria de Dios descienda.
Él está buscando en esta tarde. La pregunta es, ¿tú serás uno de esos vasos? Cierra tus ojos un momento y vamos a estar adorando primero. Vamos a meternos a adorar en esta mañana y dejar que se mueva eso, porque eso es lo que nosotros podemos disfrutar y decirle: cuanto más te conozco, quiero